Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Bo. Iniciamos este estudio de esta Parashá, donde nos narran nuestros sabios que después de haber caído sobre los egipcios y sobre Faraón mismo la plaga de granizo, este envió a llamar a Moche y a Aarón y les dijo: reconoció aquí, he pecado esta vez. El Eterno es el justo, mientras que yo y mi pueblo somos los culpables. Palabra de Faraón. Cualquiera que lea esto, que lo estudie, sin saber qué ocurre más adelante, pensará que es el arrepentimiento total de Faraón sobre todo lo que le ha sucedido, las primeras 9 plagas. ¿Qué sucede? Dice Faraón: rueguen al Eterno, ya es bastante lo que hubo de sonidos de Dios y granizo. Enviaré a ustedes y no volverán a retenerse. Es decir, Él los va a dejar ir al pueblo de Israel y no los va a volver a detener. Vamos seguidamente al capítulo 10, versículo 1, donde está escrito: dijo el Eterno a Moche: ven al Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, de sus servidores, para poner mis señales estas, perdón, en su interior. Eso era lo que quería Faraón, que prácticamente toda la humanidad, todo el pueblo de Israel, todo Egipto, se dieran cuenta de que él era quien ponía las señales y hacía los prodigios. Enseñan sus sabios que así como hay acusadores del hombre aquí abajo en la tierra, así también hay acusadores arriba en el cielo. Pero aquellos que guardan los mandamientos de la Torá y andan en justicia, en temor o con temor a Hashem, nunca carecerán de intercesores en el cielo. O sea, habrán ángeles malajines que nos van a ayudar. Pues, ¿acaso no está escrito: si hay con él un ángel intercesor, uno entre 1000, entonces es gracioso con él y dice: líbralo de bajar al foso? Yo he encontrado un rescate, o sea, por esta persona, como está escrito en el libro de Job, capítulo 33, versículos 23 al 24. ¿Por qué ha de necesitar el hombre un ángel para que interceda por él? Está escrito: el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado. Está escrito en el libro de Proverbios 3:26. El Señor te guardará de todo mal. Efectivamente, el Santo mismo ve todo lo que el hombre hace, ya sea bueno o sea malo, como está escrito. ¿Puede un hombre ocultarse en lugares secretos que yo no lo vea? Como está escrito en el libro de Jeremías 23:24. Pero también está escrito que Satán dijo: pero tiende tu mano y toca su hueso y su carne, y que el santo mismo, dijo a Satán: y tú me persuades contra él. Está escrito en el libro de Job 2:3-4, lo que prueba que se dio a los poderes del otro lado permiso para que pudiesen levantarse contra el hombre por causa de los actos que efectúa en este mundo. Y en todo esto los caminos del santo
bendito es, están ocultos. Voy a hacer una acotación aquí que varias veces la he querido hacer. Si nosotros leemos la Torá, más que todo libros como el Zohar, encontramos que en ellos dice, y en todo esto los caminos del santo, bendito sea. Están hablando de un futuro, ¿sí? Y el santo es bendito desde ahora y ha sido bendito desde siempre. Entonces no es que estemos yendo contra las escrituras ni dándonos de sabios aquí, pero no podemos hacer algo en el futuro sabiendo que Dios ha sido bendito por siempre y para siempre. En el Zohar casi siempre dice, el santo bendito sea. Bien, continuemos. Si todo y en todo esto los caminos del santo bendito están ocultos, porque estos son sus estatutos que los hombres deben examinar. Y así son en verdad dignos de penetrar en la senda veraz de la Torá y de este modo comprender las verdades que hay ocultas en ellas. Está escrito en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a estar ante él, los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satán. A él no le tendieron invitación. Él se apareció allí. Este día era justo el día de Año Nuevo, es decir, era el día de Rosh Hashanah, en el cual nuestro Creador juzga a todo el mundo. Este versículo tiene un significado más especial y es poner de manifiesto el amor del santo a Israel, porque los mensajeros que están designados para vigilar las obras de los hombres que hacen, merodean de acá para allá, por todo el mundo, reuniendo los actos de todas las criaturas, de modo que en el día del Año Nuevo, el día del juicio, puedan encontrarse ante el Creador con su carga de acusaciones. O sea, para que sea decretado en Rosh Hashanah un castigo contra el hombre que ha pecado. En esto es que se especializa Satán. Bien, y de todos los pueblos de la tierra, solo hay uno, Israel, cuyas obras examinan cuidadosamente y en detalle, porque los hijos de Israel son los hijos del Santo, bendito es, en un sentido particular, y cuando sus obras no concuerdan con el propósito divino, ellos efectivamente debilitan el poder del Creador. Pero cuando ellos, los hijos de Israel, hacen su voluntad, acrecientan su fuerza y su poder. Está escrito, dad fuerza a Dios. Está escrito en el Salmo 68. Entonces, así los hijos de Dios, los mensajeros superiores, cuando permanecen con sus acusaciones contra Israel, también están contra Dios. Y Satán también vino entre ellos, está escrito. También, la palabra también significa que vino, perdón, que él vino con un propósito muy definido, de desplegar su superior poder como el mayor de todos los acusadores celestiales y dificultar para Israel el obtener el perdón. Es cuando Hachén vio que todos ellos vinieron de este modo para acusar, él dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán respondió, de ir de un lado a otro en el país. ¿Buscando qué? Como decimos nosotros, buscando víctimas,
buscando a quién acusar para que en el año nuevo, en la festividad de Rosh Hashanah, ese o aquella persona fuera condenada. Sabemos que el control de todos los países está confiado a los capitanes superiores, salvo solamente el país de Israel. De ahí que cuando Satán dijo el país, Dios supo que su intención era acusar al pueblo de Israel. Y por eso le preguntó inmediatamente a Hashem, a Satán, ¿has considerado a mi servidor Job? Que no hay nadie como él en la tierra, con el fin de distraerlo hacia otro asunto y hacer que dejara solo al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Están entendiendo hasta aquí? O sea, Dios prácticamente le puso una trampa a Satán para que se fijara en Job y soltara a todo su pueblo escogido. Entonces, como un pastor que arroja un cordero a un lobo para salvar el resto del rebaño, ¿qué pasó allí? Satán inmediatamente dejó a Israel y dirigió su atención a Job, diciendo, Job, teme a Dios por nada, como se hubiera dicho, nada hay de extraño en que el servidor tema al amo que le da todo lo que su corazón desea. Como quien dice, si este recibe todo de Dios, pues es muy fácil que Job tema, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Aparta de él tu cuidado providencial y ve luego lo que valdrán su temor y reverencia. O sea, quítale todo lo que le has dado a ver qué pasa. Satán también tenía un cargo contra Abraham por haber traído como sacrificio un animal en vez de haber traído como sacrificio a su hijo Isaac. Estábamos hablando que Satán también tenía un cargo contra Abraham por haber traído como sacrificio un animal en vez de haber traído a su hijo Isaac. Lo que es una transacción ilegal, pues está dicho, él no lo alterará, o sea, un animal destinado a sacrificio no lo cambiará. Está escrito en el libro de Levítico capítulo 27, versículo 10. Por eso, su reclamo fue plenamente razonable. Así, desde el tiempo en que Isaac fue salvado y un animal lo reemplazó como sacrificio, el santo bendito él designó para Satán otra rama de la familia de Abraham para que pudiese acusarla, o sea, los descendientes paganos de su hermano Nahor, la familia de Uz, y Job era del país de Uz. Y bien, Job fue uno de los más cercanos consejeros de Faraón, de quien hemos estado hablando en todas estas últimas parachá. Job fue uno de los más cercanos consejeros de Faraón. Y cuando este último elaboró la intención de exterminar a los hijos de Israel, Job le advirtió, no los mates, pero toma sus posesiones de ellos y somete sus cuerpos a un trabajo severo. Entonces Hashem dijo, mientras tú vivas, serás juzgado según tus propios juicios. Por eso, cuando Satán dijo, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene y toca su hueso y su carne, Hashem puso en su poder todas las posesiones de Job y su carne,
comprometiéndolo solamente a salvar su alma, es decir, su vida. ¿Por qué? O bien digamos, porque Satán, el viejo, pero necio rey, como está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 13, tiene el derecho de acusar solamente a individuos y no a la comunidad como un todo, no a la humanidad, no al mundo. Vuelvo y repito, Satán tiene el derecho de acusar solamente a individuos, mas no a una comunidad, a la humanidad o al mundo como un todo. Pues el juicio del mundo lo ejecuta solamente nuestro santo bendito es, como está dicho respecto a los que construyeron la torre de Babel. Y el Eterno bajó para ver. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 5. Directamente, Hashem bajó a ver qué estaba sucediendo en Babel para hacer el juicio. También en relación con Sodoma y Gomorra está escrito. Yo bajaré ahora y veré. Está escrito en Génesis 18, 21. Pues Dios no estaría satisfecho con condenar el mundo a perdición meramente por la fuerza de la palabra de Satán. ¿Por qué? Porque Satán es el más grande acusador y cuyo único deseo es destruir el mundo. Entonces, totalmente contrario al acto de Hasatán, lo que él quería, lo que él pretendía, y aún hasta el día de hoy, es destruir el mundo, ¿cierto? Totalmente opuesto a lo que él quería, lo hizo Esdras. El acto de Esdras revela una profunda tensión en el pensamiento judío con relación a uno de los tópicos fundamentales de la religión, la admisión de los conversos. Vamos a prestarle mucha atención a estas páginas que vienen a continuación, porque esto nos ayuda a enriquecernos espiritualmente cuando nos llegan esas pruebas y nos llegan esas preguntas y a veces tambaleamos porque no tenemos una respuesta en ese momento de acuerdo a la Torá. Esdras venía de Babilonia, donde había aprendido que solo mediante una estricta obediencia a las normas religiosas, la comunidad judía logró mantener vivas sus esperanzas de supervivencia. Solo la fe, la emuná, pudo conservar unido al grupo, y Esdras tenía como única preocupación la subsistencia de la nación en Dios. En su rigor, él se colocó a sí mismo en oposición a una práctica largamente establecida. Desde los días de Abraham, que había migrado de Harán, los conversos habían sido aceptados en la fe. Los conversos, palabra que hay que tener en cuenta. Los conversos habían sido aceptados en la fe judía con todos los derechos y privilegios. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo soy converso, ¿sí? La morada es conversa. Y todos ustedes son conversos porque ahora dejaron de ser gentiles y abandonaron la idolatría
y estamos siguiendo al Dios único de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Entonces, los conversos habían sido aceptados en la fe judía con todos los derechos y privilegios. Cierto es que en los momentos de peligro espiritual, estas facultades se cercenaron, por así decirlo. El mismo Abraham no pudo permitir que su hijo Isaac se casara con una hija del país donde ellos estaban porque el culto cananita era una abominación. Pero vemos en cambio cómo Jacob bendice con orgullo a sus nietos, los hijos de Joseph y de Osná, hija del sacerdote de On en Egipto. Su bendición expresa la esperanza de que todos los hijos de Israel puedan parecerse a esos dos muchachos, a Efraín y a Manasés. Moisés mismo se casó con una mujer madianita. Además, una multitud de personas de ancestros diversos se unieron a los hijos de Israel en su éxodo de Egipto, ¿cierto? Y los cananitas y los filisteos fueron igualmente absorbidos a lo largo de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué ocurre? Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 al 8. Y los hijos de los extranjeros, esta parte es muy clara para todos nosotros, para que le ponga sentido a las escrituras. Dice, y los hijos de los extranjeros, los que siguen al Eterno para servirlo y para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que se guardan de profanar el Shabbat y abrazaron mi pacto y traerlos al monte de mi santidad y alegrarlos en mi casa de oración. Sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada Bet-Tefilá, casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor nuestro Dios, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré sobre él a sus congregados. Esdras revertió este principio cuando dispuso que las mujeres extranjeras habrían de ser despedidas sin que se investigara respecto a sus méritos y a la sinceridad de su adhesión al judaísmo. Al hacerlo así, concordaba realmente con las antiguas naciones, pero el concepto de Isaías y Yeshayahu era un concepto muy diferente, era más revolucionario y único en la antigüedad. Por ejemplo, el bárbaro no podía convertirse en griego, o el extranjero no podía llegar a ser ciudadano romano simplemente por expresar ese deseo. Pero el extranjero podía transformarse en judío. Claro, si se comprometía de por vida a unirse al pacto. El mandamiento de Esdras, postulado en un momento de peligro, no cambió el enfoque universalista del judaísmo. Su orden fue obedecida sin ser aceptada en principio. Es así como tenemos grandes ejemplos, y ahí está la misma historia de Ruth. Esta historia ha llegado hasta nosotros como testimonio de que la concepción judía
no se había modificado. Veamos, el libro de Ruth relata una historia conmovedora. Un hombre de Judá, o sea, de Israel, se va con sus hijos a Moab, escapando del hambre de Israel. Los hijos se casan con dos moabitas, pero es breve su felicidad. Los dos esposos y el padre mueren, dejando sola a las tres mujeres, a Noemí, a la anciana madre y las dos nueras, todas viudas. Noemí decide retornar a su terruño y se despide de las jóvenes, pero una de ellas, Ruth, no ha de abandonarle y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así haga el Eterno conmigo, y más aún que solo la muerte nos separará. Está escrito en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. Aún en tierra extraña, la belleza del judaísmo ha producido un milagro. Por la fuerza de su convicción y la nobleza del amor, Noemí ha traído a Ruth hacia el manantial inspirador del judaísmo. Los conversos, bienvenidos al judaísmo, pueden traer consigo un gran enriquecimiento. Ruth halla nuevamente un esposo judío de gran distinción, y este relato refiere con orgullo que Ruth, la moabita, llegó a ser la bisabuela de David, y de la cual vino Mashiach. La historia demuestra que las conversiones continuaron produciéndose en el judaísmo. El libro de Esther, escrito en una época de severa persecución, refiere con una especie de inocente orgullo la crónica de muchas conversiones. Una joven judía, Esther, se convirtió en reina de Persia. Su tío, Mardoqueo, es hecho primer ministro, y la conspiración forjada por un enemigo de los judíos, Amán, es aplastada. Con este nuevo régimen en el poder, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Es decir, pasaban de ser gentiles a conversos. La primera centuria antes de nuestra era, la reina Helena de Adiabene y su real familia asumen el judaísmo también. Durante el periodo del Imperio Romano, encontramos judíos que viajan como misioneros a través de todo el mundo, o sea, llevando el mensaje de la Torá. Y este proselitismo los hace impopulares entre los filósofos y los escritores, y provocan de esta manera una temprana reacción antisemita, porque los judíos andaban compartiendo la Torá. A lo mejor por eso es que hoy en día nosotros no vemos a los hijos de Israel haciendo estas cosas en las calles, ¿sí? Entonces, con la caída del segundo templo, las reglas de admisión al judaísmo se hacen más estrictas y se agudiza la discusión en pro y en contra de la conversión, es decir, unos están a favor y otros en contra. Pero el proceso se detuvo únicamente por medio de los edictos de los emperadores,
y más tarde por la prohibición de la Iglesia contra el proselitismo judaico, es decir, los que le cerraron a las puertas a los judíos para que no siguieran compartiendo la Torá fueron la Iglesia católico romana. ¿Qué hacen ellos hoy en día? Lo que hacían los judíos anteriormente. Bien. Una persona se convierte en judío como, por ejemplo, aceptando la fe que previamente ha estudiado, por inmersión en el caso de las mujeres y en el caso de los varones por la circuncisión. Luego, una corte rabínica es la encargada prácticamente de la admisión formal al judaísmo. Fundamentalmente, estas reglas no han cambiado, pero ¿qué interpretan o dicen erróneamente los gentiles católicos cristianos? Y aquí es donde viene toda la parte importante que tenemos que acuñar en nuestras mentes. Los gentiles dicen, somos el nuevo pueblo de Dios. Israel ha sido desechado, o sea, Israel. Los judíos tuvieron su oportunidad, o sea, ya no la tienen, según los gentiles. La despreciaron y ahora la bendición de la nación del pacto ha sido transferida a nosotros, los gentiles. Somos el nuevo Israel de Dios y no tenemos nada que ver ni con Jerusalén ni con los judíos. Claro, eso es lógico. No tenemos que ver sino con Roma, con Jerusalén ni con los judíos. Dicen los gentiles. Ellos han sido desechados y nosotros escogidos. Israel ya no es más el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel. Es decir, que los creyentes gentiles son ahora únicos receptores de los pactos y de las promesas. O sea que las promesas que le dio a Abraham ya no valen. Dicen los gentiles que ahora las promesas son para el Papa y todos sus secuaces. Capítulo 9 al 11 de Romanos. Responden a esta incorrecta teología que tuvo su origen en Roma, no en Jerusalén. Está escrito en Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? Dice el apóstol Pablo Rachaul, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. El apóstol Pablo no fue romano. El apóstol Pablo fue israelita y añade de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y continúa el apóstol Pablo. ¿Cómo ustedes van a decir que Yohei Bajei ha desechado a los judíos como su pueblo cuando yo mismo soy judío? Palabras del apóstol Rachaul. Dice, si Dios ha desechado a los judíos, me hubiera desechado a mí también. Pero como no lo ha hecho,
ni a mí, ni al resto de los apóstoles, ni al resto de los miles y miles de creyentes judíos. Esto prueba que la doctrina que afirma que Dios ha desechado a su pueblo es una falsa enseñanza y una falsa doctrina. Romanos 11:11 está escrito: han tropezado los hijos de Israel para que cayesen. Nosotros pensaríamos, sí, pudo haber sido o no, ¿cierto? Enseña el apóstol Pablo: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Si no hubieran transgredido los hijos de Israel, no se había abierto la puerta a los gentiles para provocarles a celos. En otras palabras, el hecho de que los gobernantes y los ancianos de Israel hayan rechazado al Mesías, a Mashiach, tiene como propósito eliminar a Israel como pueblo de Dios y nación del pacto. La respuesta de Pablo a Shaul es: en ninguna manera, sino que su rechazo formó parte de un plan divinamente concebido para que por medio de aquel rechazo se abriera el espacio de tiempo necesario para que las puertas del reino prometido a Israel pudieran ser abiertas también a todas las naciones del mundo, es decir, a todos los gentiles que se quisieran sumar a ellos. Ahora, ¿cómo explicar que Mashiach, el Mashiach judío, haya sido rechazado como tal por los gobernantes de su propio pueblo, mientras que los gentiles cada vez más se convierten al Adón? ¿Cómo explicamos eso? El apóstol Pablo Shaul da respuesta a esta pregunta mediante la exposición de uno de los misterios más extraordinarios de la redención. Si entendemos por misterio como algo que está escondido en el corazón, digámoslo así, de nuestro Padre Celestial, y a menos que Él lo revele, ningún mortal podrá nunca, bajo ninguna circunstancia, descifrarlo, imaginarlo o concebirlo. Rab Shaul expondrá aquí un sabio consejo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Una referencia a los gentiles que habían hecho esto con arrogancia, pensando que Dios había desechado a su pueblo. Entonces, en otras palabras, cuando los creyentes de origen gentil ignoran a Israel como misterio, corren el peligro de caer en el pecado de arrogancia, de jactancia, de orgullo espiritual, que termina siendo idolatría. Entonces, si Israel, amados, no hubiera sido endurecido en parte por Hashem, si los gobernantes y ancianos de Israel hubieran aceptado a Yeshua como Mashiach en su primera venida, el reino mesiánico prometido a nuestros padres habría comenzado, y ningún gentil como usted y yo, amados, habríamos sido salvos. Ninguno.
Así que el Adón tuvo que permitir que esto sucediera como sucedió para abrir una puerta de salvación también a los gentiles. Si los gentiles fueron salvos en el primer siglo y lo continúan siendo hoy en día, es porque Israel fue endurecido en parte por Hashem, por Dios. Consecuentemente, en vez de orgullo, en vez de vanagloria, en vez de jactancia, en vez de arrogancia, los gentiles que se convierten a nuestro Creador deben ser agradecidos a Él, a Dios, que se les dio una oportunidad o se nos dio una oportunidad de salvación, endureciendo a su propio pueblo escogido y a sus propios líderes. Consecuentemente, el endurecimiento de una parte de Israel en relación con la revelación de Yeshua como Mashiach no es desobediencia, es profecía. Esto no es otra cosa que un misterio. Está escrito en Shemot 10:27, y endureció H en el corazón de Faraón. H es quien endurece el corazón de Faraón, endureció el corazón de los hijos de Israel. ¿Y esto fue para mal? Absolutamente. Todo fue para bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando Dios le endurece el corazón a esas personas que nos rodean? Que les pones el corazón de piedra. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cierto? Dios le endureció el corazón a Faraón para bien del pueblo de Israel. Le endureció el corazón a los hijos de Israel para bien de nosotros como gentiles. ¿Y qué pasa si nosotros que dejamos de ser gentiles y adoptamos la fe de los hijos de Israel, nos endurece Hashem el corazón? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Son cosas que tenemos que tener ahí en la balanza. Hashem todo lo usa para nuestro bien. Y le endureció el corazón a los hijos de Israel para nuestro bien. También está escrito, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar todos los mandamientos de la Torá como lo está el judío. Amado, yo he enseñado esto hace muchos años, yo me acuerdo, Baruch Hashem, que todavía tengo alguito de buena memoria. Si nos cuesta 7 mandamientos, ¿cómo nos vamos a meter en una, llamémoslo así, vaca loca de 613 mandamientos? Queremos hacer todo lo que los judíos hacen, judíos nacidos en Israel, de pronto que están en la diáspora y que siguen manteniendo intacta esa fe del judaísmo, pero esto no es fácil.
no practicamos la Torá, no practicamos, llamémoslo así, el Nuevo Testamento y nos queremos meter en camisa de 11 varas. Mire, amados, nosotros estudiamos aquí cada semana el Zohar. Delante de Dios se los digo. Quizás uno se den cuenta, otro no se den cuenta. Pues yo no puedo meterles el Zohar a ustedes tal como viene escrito en los libros. Simón Bar Yochai, hasta donde yo me doy cuenta, no ha sido redentor del pueblo de Israel. Los únicos dos redentores que hemos tenido son el pueblo de Israel en la antigüedad, Moshe Rabén. A él le fue entregada la Torá y él escribió los 5 libros de la Torá. Y nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que dio la vida por nosotros. Simón Bar Yochai fue un gran sabio de la Torá, como lo fue Maimonides, como han sido muchos otros. Grandes enseñanzas, mucho que aprender de ellos, pero aprendamos estas bellezas que hay escritas aquí. No se trata de volvernos sabios de la Torá, se trata de ser prácticos o practicar la Torá. Ustedes se imaginan en la diáspora, ya lo han experimentado, a veces no tenemos la oportunidad de hacer un Shabbat como debe ser. En Israel es mucho más fácil, pero hay personas que han pasado por esta comunidad y han cruzado la raya roja. Están metidos en serio problema con el Creador. ¿Por qué? Han estudiado Cábala, han estudiado, Dios mío, no les digo para que ustedes no vayan a buscar esas cosas. ¿A dónde están metidos hoy en día? Yo eso no lo he enseñado y Hachim no sabe. No lo he enseñado. Yo muy despacio con todas estas cosas para que todos aprendamos y vamos creciendo. Sabiduría, sí, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces, luego a cada uno de ustedes, amado, que ponga mucho cuidado con estas cosas, que el Eterno les llene de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, para que hagamos las cosas en orden, como deben de ser. No procurar practicar 2 mandamientos de los 7 mandamientos de Noa y saltar a conocer 613 mandamientos del pueblo de Israel, de los judíos. En los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar todos los mandamientos de la Torá como lo está el judío. Solamente hay 7 principios básicos que son las leyes de Noa, que están en memoria de los apóstoles y que fueron considerados en el llamado Concilio de Jerusalén. Cuando los creyentes de origen no judío vivan según las demandas de la Torá para ellos y demanden con amor a sus hermanos judíos que vivan según las demandas de la Torá para los judíos, porque lo contrario no vendrá la redención final y la venida de Mashiach se atrasará. Una gran revolución espiritual vendrá sobre todo Israel. La revolución espiritual no va a venir cuando nosotros hayamos estudiado todos los libros del judaísmo, no.
La redención no va a llegar cuando todos nos sepamos todos los libros de nuestros grandes sabios, la Guía a los Perplejos de Maimonides, el Zohar de Simón Bar Yochai, de todos los libros de Ra Yehudan, no. En otras palabras, los judíos, al ver la conducta y la forma de vida de los creyentes provenientes de los gentiles, que están guardando los mandamientos que a ellos competen, a los judíos, serán motivados a hacer techubá, los judíos, y volcarse ellos mismos a la obediencia de la Torá. Eso es lo que llamamos provocarle a celos a los judíos. Por supuesto, cuando ese creyente explica al judío que ha sido Yeshua quien le ha convencido y llevado a ese nivel de obediencia y santidad, entonces las cosas comenzarán a cambiar dentro de Israel. Pero si los gentiles que se convierten al Adón no hacen lo que tienen que hacer, ni viven como tienen que vivir, ni santifican lo que tienen que santificar, perdón, por el contrario, comienzan a ufanarse, a decir que los judíos son una raza maldita, que son los asesinos de Machía, que han sido desechados, que ahora nosotros somos el nuevo Israel de Dios, que los pactos, promesas y festividades de Dios dadas a Israel han caducado, que Yeshua mismo rompió con el judaísmo, que Saúl, el apóstol Pablo, rompió con Israel y se rebeló contra las costumbres de nuestro pueblo, que la Torá ya no cuenta, que ha sido abolida, porque hasta esto escucha uno. En vez de provocar a celos, lo que provocará es rechazo por parte de los judíos que fueron misteriosamente endurecidos por Hachén para nuestro bien. Tal actitud no provocará nunca celo, sino miedo, temor, indignación y más endurecimiento. Cuando nosotros miramos la historia, veremos que tristemente esto es lo que ha ocurrido y que el rabino Shaul estaba en lo cierto, es decir, a los creyentes en Roma. Cuidado, reconocer que estáis parados sobre un misterio, porque lo contrario, caeréis en el pecado de arrogancia y orgullo espiritual. Amados, ya para terminar, hemos hablado de la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa plenitud de los gentiles? Que no es lo mismo que tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles es el espacio que hay, el espacio cronológico dado por el Eterno para que los gobiernos de las naciones administren esta tierra hasta que se cumpla la venida de Mashiach. Esto es el tiempo de los gentiles. O hasta que los gentiles se conviertan en gran cantidad, uno por uno, en masa, y los que no quieren ya hacer la conversión, hasta ahí llegó el tiempo de los gentiles. Plenitud de los gentiles tiene dos significados. En un sentido simple,
puede ser una referencia a la totalidad de los gentiles que son conocidos de antemano por el Eterno y que aceptarán la oferta de perdón y gracia venida para ellos por medio de Yeshua. Otro sentido más profundo, la frase es una alusión a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que han sido asimilados en las naciones del mundo y se han vuelto en la práctica gentiles, es decir, se olvidaron de toda la Torá. Esto ha ocurrido desde los días de la división de Israel en los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y la posterior desaparición de la casa de Israel o el reino norteño, su exilio mundial y su asimilación gentil entre las naciones. Ahí fueron a dar. También incluye a todos los judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo católico durante los días de las conversiones forzadas a manos de la Inquisición. Entonces, al leer nosotros el libro de Romanos, debemos tener siempre presente que sus destinatarios no son judíos, sino creyentes de origen gentil que crecieron dentro de una comunidad judía originalmente y que están familiarizados con la ley y sus costumbres, las costumbres del judaísmo del segundo templo, pero que ahora por Yeshua están siendo ubicados por Ratzaúl dentro de las prescripciones bíblicas para los no judíos, según la enseñanza establecida por el Rabbi Akadosh y todos sus emisarios. Shalom, shalom.